Hoy te platicaré de la cancelación del grito de independencia en municipios debido a la presencia de la delincuencia organizada. Un municipio donde hubo enfrentamientos entre tres grupos delictivos por más de 3 días y otro municipio en donde recientemente fue asesinado el jefe de su policía son dos de las demarcaciones que acaban de anunciar la cancelación del tradicional grito de independencia. Estos municipios se encuentran asentados dentro del estado de Guerrero, donde en las últimas 6 semanas han sido asesinadas autoridades que actuaron en contra de la delincuencia organizada. En este video te platicaré de los municipios que cancelaron el grito de independencia y de la difícil situación de inseguridad por la que atraviesan. Bienvenidos al Caporal del 13 de septiembre, comenzamos. Debido a la fuerte actividad de la delincuencia organizada, varias alcaldías ya comenzaron a tomar medidas e incluso a suspender el tradicional grito de independencia. Y si hay drones que no tengan licencia o permiso, estaremos viendo la forma de poderlos bajar o inhabilitar. Acabas de escuchar al alcalde de Morelia, Michoacán, el panista Alfonso Martínez, en una entrevista que ofreció al medio Red Michoacán, hablar sobre las medidas que implementarán mañana jueves 14 de septiembre, cuando en ese municipio se presentará el cantante Julián Álvarez. Entre las medidas extraordinarias motivadas por las actividades de la delincuencia organizada está que cualquier persona que quiera usar un dron deberá registrarlo ante las autoridades municipales o de lo contrario va a ser derribado. Esta medida ha sido implementada debido a que Michoacán es uno de los estados en donde la Secretaría de la Defensa Nacional ha detectado la mayor cantidad de drones cargados con explosivos empleados por la delincuencia organizada. Bien, tenemos desplegado con las unidades que operan en las áreas donde se han identificado el empleo de drones. Pondría el ejemplo Jalisco, Michoacán, andan o se integran a las unidades que hacen reconocimientos en las diferentes áreas, personal con implementos o artefactos antidrón, que lo que hace es neutralizarlo y hacer que baje o que no pueda tener acceso al área donde se quiere resguardar. Y también con estas tropas anda personal especialista en explosivos que en el momento en que se identifica algún artefacto explosivo, pues ellos son los encargados de analizarlo y de desactivarlo para que no cause ningún daño. Acabas de escuchar al secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, hablar sobre el operativo realizado por el Ejército para disminuir el uso de drones con explosivos, para el cual asegura que Michoacán es uno de esos estados en donde son más usados estos artefactos por parte de cárteles. Ejemplo de ello ha sido también lo ocurrido este fin de semana en la comunidad de La Ruana, que te expuse en un video en este canal del ataque con drones cargados de explosivos en esa comunidad, justo cuando un grupo de autodefensas se emitía un discurso. En aquella ocasión las autodefensas fueron ligadas al cártel Jalisco Nueva Generación y los agresores fueron identificados por las autoridades como integrantes de los Viagras. Esto es en el caso de Michoacán. Sin embargo, en Guerrero algunos ayuntamientos han comenzado a tomar medidas más drásticas debido a la disputa por el territorio que mantienen grupos delictivos como la Familia Michoacana, los Ardillos y los Tlacos. Esta mañana te traje a este canal un video, te voy a mostrar la imagen miniatura de esta transmisión que tuvimos precisamente hace unos minutos. Aquí ya lo tienes, bueno, mejor dicho, aquí ya lo tengo, te lo muestro. Este video, en donde te platiqué de una serie de agresiones cometidas por parte de la delincuencia organizada, no solamente en contra de civiles o en contra de grupos delictivos, sino en contra de las propias autoridades que han hecho investigaciones o detenciones en contra o afectando los intereses de estos grupos delictivos. Te enlisté casos como lo ocurrido el pasado 3 de agosto, cuando fue asesinado un agente del Ministerio Público en Acapulco, Guerrero, que estaba investigando desapariciones de personas. Te platiqué también lo ocurrido el 12 de agosto, cuando fue asesinado un comandante de la Policía Ministerial Investigadora, cuando pretendía ejecutar una orden de aprehensión en el municipio de Atenango del Río. Te conté también de otro video que te traje a este canal, de cuando el 21 de agosto al menos 20 hombres armados secuestraron a la titular del Ministerio Público de Coyuca de Catalán y la liberaron 2 días después. Te platiqué también del asesinato del director de la Policía Municipal de Juan R. Escudero por parte de un grupo delictivo que lo emboscó, y te platiqué de otro video que te traje también en este espacio
cuando el 9 de septiembre fue asesinado el teniente coronel Víctor Manuel Salas Cuadras, fiscal regional de Tierra Caliente, quien hizo investigaciones que acabaron en el aseguramiento de 13 autos de lujo pertenecientes a la familia michoacana. Y te conté del asesinato de un delegado de la Fiscalía General de la República que participó en investigaciones que derivaron en la detención de un líder del grupo de los Ardillos y en uno de sus más allegados. Incluso te compartí cómo, a pesar de la oleada de agresiones, la Secretaría de Gobernación consideró que no hay un ataque sistemático por parte de la delincuencia organizada en contra de las autoridades que las están investigando. ¿Opinan que se está abriendo una especie de patrón en la conducta de estos grupos delictivos en esta entidad? Y lo pregunto porque hace apenas unos cuantos días igualmente fue secuestrada una fiscal también de la Fiscalía Estatal y ahora pues este asesinato de una, además, miembro del Ejército, secretario. No vemos como un patrón, tiene que ver con estas reacciones porque se viene avanzando en materia de aseguramientos, de detenciones, en esta coordinación que se tiene tanto en esta entidad como en el resto del país. Mientras la Secretaría de Gobernación ve avances en el combate a la inseguridad en estos casos de agresiones a las mismas autoridades, hace unas horas el secretario general de Gobierno de Michoacán, Ludwin Marcial Reynoso, informó que 2 municipios cancelarán las ceremonias oficiales del Grito de Independencia. Corrijo, secretario general de Gobierno del Estado de Guerrero, y esto lo hará debido a la inseguridad y a los recientes enfrentamientos armados. Estos municipios son Juan R. Escudero y Leonardo Bravo. Juan R. Escudero es el municipio del cual te platicé hace unos minutos y también lo comenté en el video anterior, en donde el pasado 6 de septiembre los tlacos asesinaron al director de la Policía Municipal, Víctor Manuel Vitrago, y a otros 3 agentes durante una emboscada. El otro municipio que se quedará sin la ceremonia del Grito de Independencia y en estas fiestas patrias hacia la población será Leonardo Bravo, en donde a finales de agosto en Chichihualco, que es cabecera municipal del municipio de Leonardo Bravo, hubo enfrentamientos entre los tlacos contra la familia michoacana y contra sus aliados, los aliados de la familia, los Ardillos. Enfrentamientos con un balance de 4 personas abatidas. Un saludo para todos los que en este momento están viendo este video. Es importante mencionar que estamos trabajando en la Secretaría de Seguridad Pública en el bien de toda la ciudadanía. Tenemos en este momento presencia en la localidad de Chichihualco, por ejemplo, en donde desde el día domingo hasta el día de hoy, miércoles 30 de agosto, tenemos allí un importante operativo en conjunto con demás autoridades como son Fiscalía General del Estado, apoyados por la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional. Como pudiste notar, las balaceras se extendieron por más de 3 días, por el cual fue suspendido el regreso a clases en este municipio. Estos son los primeros 2 municipios que se quedaron ya sin el tradicional grito de independencia para este 2023, debido a la presencia de la delincuencia organizada. Sigo al pendiente del resto de las demarcaciones en espera de que todos puedan desarrollar la fiesta en paz. En tanto, te comparto imágenes que nos dejó el Chichihualco, que es cabecera municipal de Leonardo Bravo, tras más de 3 días de enfrentamientos a finales de agosto, motivo por el cual el temor existe y han sido suspendidas las fiestas patrias en esta demarcación. Te las muestro, no olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Regreso con lectura de comentarios. Gracias. Tenemos encuesta, ya está la encuesta en este momento en el chat en vivo, ya pueden ir a responder. La pregunta que he hecho en esta ocasión, chat en vivo, los que están en este momento viendo la transmisión pueden ir a responderlo. La pregunta es: ¿Samuel García es un buen gobernador, como asegura Andrés Manuel López Obrador? Las 2 respuestas, obvio, sí y no. Vayan en este momento y voten. Esta pregunta la he querido hacer debido a lo que ha estado ocurriendo en los últimos días, que es bastante interesante, bastante también polémico. Hay mucha política allí, mucho arte de la negociación entre los actores políticos, con miras obviamente a conservar o a ganar
el poder para el 2024, que vienen las elecciones presidenciales. No es secreto que el presidente de la República ha comenzado a tener elogios, a tener buenos puntos de vista hacia el gobernador de Nuevo León, el emesista Samuel García, debido a que, bueno, aunque López Obrador no lo dice tal cual, y esto lo tengo que aclarar, es una interpretación personal, pero difícilmente creo que haya otro escenario allí, debido al interés porque Movimiento Ciudadano postule a un candidato para el 2024 que sea capaz de restarle votos a la oposición y no a Morena y a sus aliados. Si Movimiento Ciudadano, sabemos hasta este momento, se encuentra este partido en un estado de indecisión sobre qué va a hacer para el 2024. Se ha convertido en ese partido político con el cual han estado coqueteando tanto Morena, tanto el presidente de la República, como también los partidos de oposición. Lo quiere el Frente, lo quiere Xochitl Gálvez, lo quiere Claudia Sheinbaum, pero Movimiento Ciudadano puede jugar roles diversos, no necesariamente jugar en favor de alguien, sino jugar no necesariamente en favor de alguien, sino en contra del otro. Por ejemplo, en el caso de que fuese Samuel García, la expectativa que se tiene es que reste votos a la oposición, no que le sume a Morena. No participaría Samuel García para sumarle a Morena, pero sí para restarle a la oposición. Caso contrario es lo que se tiene también la expectativa, se cree, se piensa que si Marcelo Ebrard fuera para Movimiento Ciudadano, en lugar allí de restar votos a Xochitl Gálvez, se cree que estaría restando votos, pero al partido de Morena. Aunque López Obrador dice lo contrario, pero también es parte de ese juego, de esa estrategia de querer dar percepciones, en algunos casos correctas, en algunos casos incorrectas o erradas, pero forma todo parte de la misma estrategia. Sin embargo, en el caso de Marcelo Ebrard, no existe hasta este momento alguna medición que indique, y a esto, por medición me refiero a alguna encuesta que señale de qué manera podría influir, afectar o beneficiar a tal o cual partido, a Morena o al Frente. Pero es justo lo que se va especulando, lo que se va creyendo que pudiera ocurrir. Independientemente, al margen de esas especulaciones, de esas creencias, de esas opiniones, lo cierto es que López Obrador ha tenido elogios para Samuel García en los últimos días, y Samuel García también le ha correspondido a Andrés Manuel López Obrador, a pesar de que en algunos meses atrás han tenido diferencias severas, diferencias por el tema del agua, diferencias también con el tema de la seguridad pública, con el uso de los policías, pero ahora parece haber un entendimiento mutuo para intercambiar elogios. Ha ocurrido hace apenas unas horas, en donde estuvieron en la inauguración de la primera etapa del acueducto El Cuchillo 2, con el que se pretende que se lleve agua a la zona metropolitana de Monterrey. Pues estando presentes, no hubo más que en el evento público, más que un intercambio de elogios tan del gobernador y del presidente de la República. Intercambio de elogios en donde voy a leer textualmente algunas cosas que se dijeron. Por ejemplo, Samuel García dijo: presidente, como siempre, bienvenido a Nuevo León, es un gusto tenerlo el día de hoy, en este día histórico para nuestra ciudad. Es un día muy importante para Nuevo León y tenemos mucho agradecimiento que dar, empezando por usted. Gracias al presidente, hoy Nuevo León tiene ya 2 proyectos mayúsculos, me refiero a la Presa Libertad, la cortina más grande de América y el acueducto. Estos proyectos, presidente, podemos presumir que tenían 20 o 30 años planeados, y de no ser por usted, de echarlos a andar, arrancarlos y su empuje, ahí seguirían en una maqueta y hoy estaríamos viviendo una severa crisis del agua. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció abiertamente a Samuel García, reconoció la colaboración que hay entre la Federación y la decisión de Samuel García de no involucrarse en lo que dice politiquerías,
Y también lo cito textualmente, dijo López Obrador: termino nada más haciendo un reconocimiento muy especial, el mayor reconocimiento al gobernador de Nuevo León, Samuel García. Hoy en la mañana, en la conferencia matutina, López Obrador también, y ya no ante la presencia de Samuel García, tuvo buenos comentarios para el gobernador de Nuevo León, para el emesista, y lo reconoció a pesar de ser de las filas del Movimiento Ciudadano, lo reconoció por las obras que está ejecutando para resolver el tema del agua. Son esos intercambios. También dijo que Nuevo León tiene un buen gobernador que le está funcionando a los ciudadanos. Y de allí justo mi pregunta en la encuesta: ¿Samuel García es un buen gobernante, como asegura Andrés Manuel López Obrador? ¿Sí o no? Voy viendo cómo están las respuestas. El sí lleva el 23% y el no lleva el 77%. Seguiremos viendo hasta dónde llegan estos pues elogios mutuos, compartidos por parte de estos dos políticos, y de qué manera se empiezan a materializar, si es que se materializan con miras al año 2024. Sabemos, Samuel García ha levantado la mano, ha bajado la mano, ha levantado la mano, ha bajado la mano en varias ocasiones para la presidencia de la República. Recientemente ya esta levantadera y bajadera de manos provocó una división dentro del Movimiento Ciudadano contra los emesistas de la dirigencia nacional, los de Nuevo León, que se están entendiendo entre ellos, pero hay una ruptura con los emesistas de Jalisco, dado que ellos consideran, en este caso el grupo de Enrique Alfaro, que debería de ir aliado deberían de ir aliados con Xochitl Gálvez. Desde el gobierno federal, el presidente de la República ha optado por elogiar a Samuel García e incluso lo ha candidateado, ha dicho él debería de ser un candidato, sería un buen candidato a la presidencia de la República, dado a este contexto, a esta ruptura, que el escenario más favorable que está viendo con miras al 2024 es que Movimiento Ciudadano postule a un candidato en lugar de que se sume a el frente a Xochitl Gálvez. Así se están configurando, así se están moviendo las piezas. Todavía muy temprano, pero ya se está operando, ya se están tejiendo estas alianzas, dando estos entendimientos. A ver a qué puerto llegan. Obviamente aquí estaremos al pendiente de lo que esté ocurriendo. Termino de leer cómo va el avance de esta encuesta ya para irnos despidiendo. Otro caso, otro tema también relevante. Claudia Sheinbaum, quien ha sido ya prácticamente la candidata a la presidencia de la República por Morena, ha tenido una reunión con legisladores de Morena, del PT, del Partido Verde, ha hecho un llamado a la unidad. En los últimos videos he estado reiterando que existe justo este llamado desde la dirigencia nacional para que los que apoyaron a Marcelo Ebrard no se vayan con él a otro partido, si es que así lo decide Marcelo Ebrard. Claudia Sheinbaum también ha hecho su parte, ha hecho un llamado a la unidad para que se mantengan, para que apoyen su proyecto, y también como cabeza de este movimiento de transformación, como le han llamado desde el partido de Morena, a ella y al dirigente nacional de Morena les corresponde ordenar, designar, yo diría más que nada poner orden en el reparto o en la designación de las candidaturas para el 2024. Ya se definió la del 2024, la de la presidencia de la República. Ahora toca a los partidos, en este caso a Morena, poner orden en el reparto de candidaturas para diputados federales, para senadores, para gobernadores en algunos casos, diputados locales en otros tantos, alcaldías en otros tantos. Es el ver quién va a ir, y ahora sí ya empieza la carrera por estos mismos cargos, y ha anunciado que continuará el formato de las encuestas y de las tómbolas como método de selección para los candidatos del año 2024. Este es un anuncio relevante, dado que marca la pauta de lo que estaremos viendo de los procesos internos del partido de Morena. Recordarás, las encuestas lo tenemos muy fresco, ocurrió para la selección del candidato del 2024 a la presidencia de la República,
Pero en el caso de las tómbolas, esto ocurrió en el 2018 cuando hubo una selección amplia de morenistas o de afines a Morena que fueron metidos en una tómbola y quien salía allí insaculado se llevaba una diputación o una senaduría. Así fueron designados también algunos cargos legislativos. Tiene sus pros, tiene sus contras, no nada más en el contexto actual, sino han sido modos de selección de candidatos que datan de siglos, que se han intentado en siglos atrás por diversas culturas, pero que ese ya es tema, es harina de otro costal, lo estaremos platicando con más calma, hay mucho tiempo para estarlo platicando. En fin, así se va perfilando también Morena con sus procesos de selección de candidatos para los demás cargos. Y seguiré al tanto. Saludos a todos. Doy por terminada la encuesta. La pregunta: ¿Samuel García es un buen gobernante, como asegura Andrés Manuel López Obrador? Sí, el 23%, no el 77%. Si has visto esta transmisión no en vivo, sino en repetición, déjame tu comentario. ¿Qué opinas ante esta pregunta? En tanto, muchas gracias a todos. Que tengan una bonita noche y nos vemos mañana con más.